Le hacíamos y estamos conversando con Luis Ortega, médico psiquiatra infantil. ¿Dónde tú hiciste tu especialidad? Mira, en la medicina, yo orgullosamente soy de INTEC. Luego me fui a España y allá tuve, la sede mía fue en las Islas Baleares, lo que es tanto Ibiza como Mallorca, donde hice mi base. Luego en el Hospital Clínico de San Carlos fue donde ese año pudimos San tratar. Carlos aquí en... Ojalá, porque yo venía 2 o 3 veces a mi país, loco por volver. Ya, Pero allá en España fue que la sede mía donde yo hice la especialidad en psiquiatría y la parte de infantil. ya entiendo. Entonces, yo te hacía la pregunta de cómo ese niño que tú sientes que no tiene nada, cómo contamina al padre. Eso es lo que veía mucho, e incluso hay un anuncio de los rusos donde decían que el mayor problema de la pandemia iba a ser los niños, que después vemos que no es así, ¿no? Cuando los mandamos al colegio. Pero el problema es que los niños no tienen ningún tipo de síntoma o tienen síntomas tan leves como puede ser una pequeña diarrea, que es frecuente ver eso en los niños, un pequeño tosecita. Entonces estamos hablando de los niños pequeños, pero los adolescentes tampoco casi tienen síntomas. Entonces van los niños pequeños, en el caso van a donde la tía, que la tía fue al campo a visitar a su mamá y se le pegó el COVID. Ella está comenzando con los síntomas y tal vez no lo tiene muy grande y el niño entra en contacto con ella, muy cercano. Sabemos que de cada 10, alrededor de 2 o 3 pueden contagiarse del COVID cuando hay una persona contagiada, ¿no? Ajá. Entonces, ese niño, la probabilidad de que se lo pase a su abuelo, a su abuela, que es la cuestión, el problema de la pandemia, eso lo hemos discutido mucho, no es el virus en sí, es la forma en cómo la cantidad de personas que se contagian al mismo tiempo y la forma en que la podemos tratar. Porque si tuviéramos el espacio suficiente para tratar todos los casos de COVID, cuando se presentaran todos juntos, pues no hubiera ni siquiera esa letalidad que tiene ahora. Pero no tenemos esa capacidad. Entonces, cuando todos nos infectamos juntos, pues no tenemos dónde atender a esas personas que se complican más. Entonces, ahí es que viene como este niño se lo pasa a su padre, a su madre que tiene una condición, o a su abuelo o a su abuela que ya por la edad puede tener más posibilidades de complicarse, y entonces viene lo que no queremos, que es la muerte de un familiar o de alguien cercano por esta pandemia. Pero tú tienes que repetir eso, la muerte, porque hay gente que todavía con 2.000 y pico, casi 2.400 y pico de muerte en República Dominicana, entiende que no, que es No, lo que es pasa, una propaganda. Lo que pasa es que como vemos que la letalidad ronda el 1 o 1.5% de la población, no mata a la mayoría de personas. Pero ¿qué pasa si a ti te toca Sí. la cantidad que va a matar mucho? Porque, por ejemplo, en la familia de mi esposa, todos tuvieron COVID y hay algunos que incluso tienen 70 años y todos se recuperaron. Excelente, feliz. Yo encantado. Pero tenemos un deportista muy famoso, Karl Anthony Towns, donde han muerto 6 de su familia de COVID. O sea, él ha tenido, además de que le dio la pandemia, la mala suerte de que muchas personas... Su madre murió también. Sí, fue muy letal en ese grupo de personas. Entonces, y tengo un amigo también en Estados Unidos que ya han muerto 4 en Nueva York. Entonces, claro, si a ti no te tocó, gracias a Dios, de que en tu caso el virus haya pasado y haya dejado alguna muerte, pues tú lo vas a sentir como que, bueno, está sobredimensionado. Pero si eres el que tiene la mala suerte de que sí te toca, pues entonces no lo sienten muy mal. Entonces, esa persona que sí le toca, entonces sí lo cogen importancia, y lo que no, entonces dicen que no pasa nada y tienden a esparcir más la enfermedad. Ese es un problema. Wow. Mi madre murió hace 4 meses de COVID, de complicaciones por COVID. Y eso que acota el doctor, a mí me gustaría hacer un comentario al respecto. La gente debe entender que hasta el día antes de nosotros recibir esa noticia, nuestra vida era completamente normal.
esa ruptura mental que se da cuando uno recibe una noticia como esa y uno vive el proceso, como fue en el caso de nuestra familia, de 2 meses, de aquí para allá, en el momento donde la pandemia había repuntado, donde en las clínicas no recibían personas con síntomas de COVID y donde los hospitales estaban en su punto más alto, fue muy difícil. Y es como dice el doctor Luis, lamentablemente, hasta que no te pasa, tú no entiendes de la dimensión de este asunto. Entonces, esa parte en donde tú sabes que tienes un niño que puede tener el virus y no presentar ningún síntoma, tú dices, bueno, aquí estamos todos sanos, vamos a llevarlo donde la abuelita, donde la tía, no importa, porque aquí nadie tiene síntomas de nada. Tú puedes estar contribuyendo sin darte cuenta a que esa persona que tiene una condición adyacente de salud como hipertensión, diabetes, problemas renales, contraiga el virus y pueda incluso terminar con su vida. Entonces tú estás siendo responsable de la vida de otra persona, y cuando uno lo analiza y lo asume de esa manera, entonces uno entiende que esto es una realidad. Claro. Y ahí viene la pregunta que se desprende de este comentario. ¿Cómo le explica a uno en la familia, precisamente en el contexto del COVID, el fallecimiento de un familiar a niños y adolescentes? ¿Cómo afecta eso su cerebro, su conducta? Porque ellos tienen miedo. Hay niños que le dicen a su mamá, mami, ponte la mascarilla, o hay niños que entran en un estado de pánico porque saben que se encuentran en una situación especial. Y más si tienen en su familia hubo un evento. Y si ya hubo un evento en la familia, ¿cómo uno maneja eso con ellos? Y además, ¿cómo dar esas noticias? O sea, ¿cómo decirle a un niño, tu papá murió? Bueno, ya no va a estar con nosotros. Hay una cosa que es general. Lo primero es que sí se lo tenemos que informar. Que yo he visto familias que dicen, bueno, no se lo voy a decir, después voy a decírselo dentro de un tiempo. Hay que saber cómo decírselo. Eso es lo único general, hay que decírselo. Ahora, dependiendo de la edad, dependiendo de su capacidad a nivel cognitivo, a nivel mental, vamos a decirle más detalles, menos detalles. Va a depender de la edad, sí, para dar mayores informaciones. Muchas más informaciones, más detalladas, buscando un objetivo. También cómo ellos reaccionen a la información es importante. Así porque lo que hablamos de las emociones, no es lo mismo un niño que se tira en el piso a llorar de mi mamá, a un niño que vaya y se encierra en su habitación y no sepamos qué está pasando ahí. O sea, son cosas diferentes en las que tenemos que ir manejándolo según el momento, ¿no? de que no está. Pero lo que sí tenemos claro es que el guardar la información a los niños no está bien. Lo que no debemos decirle ni mentira ni ocultárselo. Sí debemos decírselo. Hay que tratar, incluso si no sabemos en ese momento, contactar a uno de los psicólogos que es especialista en duelo, por ejemplo, y que te diga, mira, mi niño tiene esta edad, tiene estas características, es muy emocional o es muy sensible, y a mí me gustaría decirle yo, no una psicóloga, no un psiquiatra, las responsabilidades de la familia, ¿no? Pero hay que tener educación para eso. Claro. No toda la familia hacen eso que tú estás planteando, Luis. No, lamentablemente buscar no. la ayuda para dar una noticia a un niño. Lamentablemente no, porque hay mayor cantidad de personas que necesitarían como ayudarlo. No, pero hay gente tan fuera de control que hacen que el niño vea a su padre tendido en una caja y lo colocan frente al cadáver. Claro. Sí. O sea, que el impacto que produce eso para el resto de la vida de ese niño es incalculable. Eso crea prácticamente un diagnóstico que es el estrés postraumático. O sea, el niño ve una persona muerta, familiar, querida, en un momento donde no puede manejar esa situación. Eso crea luego los síntomas, ¿no? del estrés postraumático, rememorancia, permanentemente pesadilla, durante tu vida. Agitación, no querer. Por ejemplo, hay niños que cuando son adolescentes o adultos no pasan por una calle porque ahí fue que vio muerto a su abuelito, por ejemplo, y no saben por qué. O sea, sí saben por qué, pero esos sentimientos le abruman y se supone que no lo deberían hacer, pues ya son adultos. Y eso lo tenemos que ir protegiendo desde ahora, de este momento. Luis, vamos a conectar con nuestra gente
recordando nuestros teléfonos, el 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Eso es en República Dominicana. Pero si usted está en un rincón del mundo, usted puede llamarnos al 1-833-380-0062. Usted puede hacer el contacto con nosotros y hacerle las preguntas a nuestro participante, a nuestro médico participante en la mañana de hoy, el doctor Luis Ortega, quien es médico psiquiatra infantil. Repito, 809-682-9850. ¿Cuáles son, Luis, qué es lo que pasa en una familia compuesta por 3 niños, 2 adultos, la abuela y el abuelo, que viven en la misma casa y todos se contaminan? ¿Qué pasa en situaciones como esa desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico de un niño con esa condición? Pero antes de que me responda, vamos a tomar esta llamada. Buenos días. Buenos días, sí, equipo del recetario. Gracias. Es un placer escucharlo y sobre todo con ese tema de la psicología y psiquiatría infantil. Una pregunta. ¿Puede un niño de 5 o 6 años recordar en su adultez cualquier sueño que haya tenido? La pregunta es que si un niño puede recordar, repítala la pregunta al doctor Luis. Ok, ¿puede un adulto recordar un sueño que tuvo de niño entre los 5 o 6 años? Probablemente el sueño sería muy vago para recordarlo, pero sí un evento que él crea que fuera un sueño. Eso sí pasa. Pero déjeme decirle algo. Yo soy testigo de un sueño que yo tuve alrededor de esa edad, con la diferencia de que en mi preadolescencia yo repetí ese sueño, el mismo sueño. Uh-huh. O sea, es algo como que si fuera un déjà vu. Yo te puedo decir el ejemplo más palpable en psiquiatría, que es cuando un niño o una niña es maltratada sexualmente a nivel de 5 o 4 años. Ay, sí. Ellos tienden a hacer un bloqueo mental y lo llevan como si fuera en la adolescencia, como si fuera un sueño, una perturbación. Una pesadilla. No digo que sea el caso suyo, pero esos eventos traumáticos o esos eventos así muy intensos, los niños en una edad muy temprana tienden a tratar de protegerse de alguna forma y lo hacen haciendo bloqueos o percibiendo que son sueños y son eventos reales que ellos trasladan a sueños. Buenos días. Se nos fue esa. Con relación a mi pregunta, cuando la familia entera está contaminada, bueno, mire, ¿cuáles son los disparos que se dan ahí desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico? Yo sé que hubo una época, al principio, por ejemplo, que era mucho de culpabilización, de que la persona, ¿quién fue la persona que me contaminó? Que contaminó y al principio incluso hubieron muchas discusiones, muchos enemistades entre familiares, entre trabajadoras, porque ¿quién fue que me contaminó? Nadie sabe, no se podía determinar quién contaminó, pero era mucho de que tú me contagiaste y entonces tú eres el culpable de la situación que me pueda pasar. Como en el año, a partir del 82, cuando apareció el SIDA en el mundo. El SIDA es una pandemia. Que todavía no tiene vacuna, y luego entonces viene la interacción en cómo se presenta el COVID en cada caso, vamos a decir. Hay algunos casos que tienen muchos síntomas. A mí me dio el COVID al principio de la pandemia, aunque vemos artículos que puede volver a dar y eso lo podemos discutir después. Entonces ponte tu voz, tu voz. Me dio hace mucho tiempo, pero esos grupos de personas donde tienen muchos síntomas, el ambiente que se crea entre los niños y los padres es muy tenso porque además de la interacción está la enfermedad dentro de la casa. Y la psicosis. Wow. Y la psicosis. Y si él no huele bien y tiene fiebre, pues el miedo de que me dé a un niño mío esos síntomas, aunque sepamos que la probabilidad de que le pase algo son muy bajas, es
es muy agobiante, ¿no? Para los padres, para los niños. Y lo que pasa cuando los vecinos se enteraron de que estaba esa condición, peor aún, pero vámonos a una pausa. En los barrios los sacaban de los barrios, no entren más por aquí. Y los haitianos...